Sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda y no temeré. ¿Quién me puede hacer un simple mortal? Acuérdense de sus dirigentes, que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes lo comen. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó, pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Oren por nosotros, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Les ruego encarecidamente que oren para que cuando antes se permita estar de nuevo con ustedes. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos el gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación, ya que les he escrito brevemente. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si llega pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los santos. Los de Italia les mandan saludos. Que la gracia sea con todos ustedes. Hermano, esto es palabra de Dios. Hola, muy buenos días a todos. Y exhortaciones finales tenemos aquí en capítulo 13. Y el tema de la adoración verdadera en los últimos días. Estamos hablando sobre cosas importantísimas en la vida cotidiana nuestra, en el término de ese discurso, que realmente fue interesante escuchar la lectura. En el momento cuando el autor dice eso, no quiero poner Steph en la luz aquí, pero ella se rió en el momento cuando el autor dice: hermanos, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación, ya que les he escrito brevemente. Hebreos 13, versículo 22 nos dice que el autor nos ha escrito brevemente, y hemos pasado muchas semanas en esta serie de sermones, ¿cierto? Hemos pasado meses reflexionando en estas palabras de exhortación que él nos ha escrito brevemente.
solo puede imaginar. ¿Y qué significaría escribir no brevemente? Pero estas palabras de exhortación nos han contado algunas cosas, algunos conceptos, algunas verdades centrales para la vida de la fe cristiana. Cosas como Jesús es la mejor revelación que nos da una mejor salvación. Cosas como Jesús es el mejor sacerdote que nos limpia interiormente del pecado. Cosas como Jesús nos da el mejor acceso a Dios en los lugares celestiales, es decir, la ciudad eterna de Dios. Y por lo tanto, la apelación del autor es que no retrocedan hacia atrás. Y hoy llegamos a la exhortación final en esta última sección. El autor quiere animarnos a vivir a la luz de todas estas cosas declaradas en sus palabras de exhortaciones breves en su lenguaje. Él quiere animarnos a vivir a la luz de todo eso, de una manera basada en la cruz de Cristo y centrada en el evangelio del nuevo pacto. A correr hacia la meta, hasta el final, con Jesús. Y el autor en su discurso ha hecho ese contraste entre el antiguo, la sombra, y Jesús, la realidad. Y el autor nos recuerda que no nos hemos acercado a la asamblea de Israel en el Antiguo Testamento, sino una asamblea mejor, eterna, duradera. En el contexto del capítulo 12, leímos estas palabras. Por el contrario, en vez de llegar a esa junta, esa asamblea en el Antiguo Testamento, la sombra, nosotros en Cristo hemos llegado a la realidad. Por la fe en Cristo, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares de ángeles y una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Y la sangre de Jesús en este contexto habla mejor porque nos salva, nos une, nos rescata y nos acerca, nos hace parte de esa asamblea celestial y eterna. Jesús nos da todo eso en su sangre. Por eso la sangre de Cristo habla una mejor palabra que la de Abel en el Antiguo Testamento. Y el autor nos apela entonces a la luz de todo eso. ¿Cómo deberían vivir en sus últimas palabras, en estas palabras de exhortación breves? De muchas maneras, versículo 28 del capítulo 12 en el contexto nos ayuda, hace que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En Hebreos 13, ese capítulo, el autor está tratando de animarnos a vivir a la luz de todo eso, todo lo que tenemos en Cristo, a ser parte de esa asamblea. Hebreos 13 está lleno de muchas cosas, muchas instrucciones sobre esta vida de adoración a Dios, esperando la segunda venida de Jesús. ¿Cómo agradar a Dios realmente aquí y ahora? ¿Cómo participar en la mejor adoración? Y he visto, de hecho, este capítulo, de capítulo 13, ¿cierto? Predicado en una serie de sermones durante 6 semanas.
durante 8 semanas. He visto un comentario que en su comentario ocupa como casi 200 páginas explicando qué está pasando aquí. 8 sermones de 25 minutos, igual en mi cálculo al menos. 2 horas de enseñanza. ¿Están listos? No se preocupen. No voy a predicar por 2 horas hoy, ojalá. Pero por lo tanto, y valdría la pena reflexionarse y tomar tiempo solo o en el grupo de tu GPS, reflexionando sobre lo que el autor está llamándonos a hacer a la luz de esa salvación mejor en Cristo. Pensando en las aplicaciones personales para ti y las aplicaciones comunitarias para nosotros como iglesia. Hebreos 13 sigue construyendo sobre lo que ya hemos visto en la carta. Hay muchas conexiones entre capítulo 13 y capítulo 11 al 12. Se trata de la manera de vivir a la luz de todo lo nuevo y mejor que es Jesús. Esta vida de adoración a Dios viviente. Entonces, en este último sermón de nuestra serie me gustaría resumir algunas de las aplicaciones como las encontramos en el capítulo 13 de Hebreos. El punto 1. Sean comprometidos al pueblo de Dios lo que sea el costo. Aplicación 1. Esta sección describe en versículo 1 al 6, en términos prácticos, qué significa ser comprometido al pueblo de Dios. Capítulo 12 ha descrito en detalle la gran asamblea celestial de la que somos parte y el autor ha mostrado por toda la carta que Jesús ha llegado para edificar a su pueblo, su iglesia, su familia, y que esta realidad significa que tenemos un compromiso comunitario uno por otro. Interesantemente, muchos, en términos de la gramática, muchos de los verbos son plurales aquí. Hablan a nosotros. Siendo una familia, debemos amarnos unos a otros, dice versículo 1. Sigan amándose unos a otros fraternamente. Debemos estar listos también en versículos 12 al 3. Practicar la hospitalidad y sufrir con el pueblo de Dios. Estos versículos hablan del compromiso al pueblo de Dios. Versículo 2 dice, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿De qué se trata eso? Creo que el autor tiene en mente aquí a Abraham en el Antiguo Testamento y Lot en Génesis 18 y 19, quienes practicaban hospitalidad por dar la bienvenida a los siervos de Dios en el medio del mundo que los rechazaba, y de verdad fueron ángeles. Podemos hablar con Abraham y Lot en el cielo, tratar de entender qué pasó en ese evento, pero creo que es lo que el autor tiene en mente. Y de la misma manera debemos apoyar a los siervos de Dios, sea lo que sea el costo. Tenemos que preocuparnos por nuestros hermanos en la fe, que sufren por servir a Cristo, dice versículo 3. Acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeras de cárcel. Y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. Tenemos que preocuparnos por nuestros hermanos en la fe que sufren por servir a Cristo. Y no solamente en lugares más allá, sino aquí. Al ser perseguido por su fe. Hasta la cárcel. El autor quiere que practiquemos esa hospitalidad. Y aquí tiene que ver con proveer alojamiento más que almorzar juntos. Espero que podamos almorzar juntos. No estoy diciendo nada en contra de eso. Pero el autor está hablando de algo más allá.
de hospedar a alguien en tu casa. Tal vez por un tiempo no determinado. ¿Estamos listos para hacer eso? ¿Practicar realmente esta hospitalidad? Debemos ofrecer la casa para comer juntos, para almorzar juntos, sí. Pero el autor está hablando de un compromiso más profundo aún. Motivado por amor en Cristo, por esa gratitud hacia Dios. Practiquemos esta hospitalidad. Y oremos por los que sufren por servir a Cristo aquí en esta iglesia, aquí en Santiago, aquí en Chile, en Sudamérica y en el mundo. Y apoyemos con recursos concretos, financieros. Tal vez por ministerios como Barnabas Aid. Tuvimos una ofrenda para eso antes. Para apoyar a los que están en otros lugares sufriendo hacia la cárcel por su fe en Cristo. ¿Estamos realmente comprometidos al pueblo de Dios? El autor dice, aplicación 1, sean comprometidos al pueblo de Dios, sea lo que sea el costo. Y parte de ese compromiso al pueblo de Dios vemos en versículo 4. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros, y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. El autor, al llamar a la congregación a amarse, enfoca aquí con respecto necesario por el matrimonio y la fidelidad conyugal. Es vital que la iglesia sea pura sexualmente en estos términos. El adulterio en cualquier forma es muy, muy dañoso para la iglesia, para las relaciones, no solamente por los que estén involucrados, y se puede romper también la unidad de una congregación. El matrimonio debe ser respetado porque es una imagen de la relación entre Jesús y su pueblo, de su amor, de su compromiso. Y el autor nos llama a tener esta alta estima por el matrimonio y por la fidelidad conyugal. En versículo 5, el autor sigue hablando en términos prácticos acerca de esa adoración en los últimos días, en términos muy prácticos. Versículo 5, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Como el pueblo de Dios, al correr hacia la meta final, fielmente, tenemos que evitar el amor de dinero. Debemos enfocarnos en la herencia por venir y no en las cosas que podemos acumular aquí, en este mundo. Hay un dicho muy bueno que no hay bolsillos en el cuerpo de la resurrección, ¿cierto? No va a durar. No va a durar para siempre. Jesús dice, ¿dónde está tu tesoro? ¿Qué estaría allá? El corazón también. Allí estará también tu corazón, no se vierte Jesús. Estamos buscando la ciudad duradera, eterna, celestial. El tesoro que va a durar para siempre. La herencia venidera que es nuestra en Jesús. Por lo tanto, el autor dice, debemos mantenernos libres del amor al dinero. Y tal vez estás pensando, sí, no soy rico, entonces no es un pecado mío. Quiero decir que el amor del dinero no tiene clases, ¿cierto? Los ricos pueden amar dinero, los pobres pueden amar dinero. Puede ser pobre, puede ser rico. La aplicación es que cualquier sea tu situación, que evitemos el amor al dinero.
¿Dónde está tu tesoro? ¿En la cuenta bancaria? ¿En la billetera? ¿En lo que puedas acumular aquí en este mundo que no va a durar para siempre? ¿O en la herencia eterna, duradera? ¿Dónde está tu tesoro? Allí estará también tu corazón. En el contexto también vemos esa promesa generosa por Dios. La promesa de la presencia y la provisión de Dios, ese es el consuelo y el ánimo para vivir de esta manera. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré, dice Dios. Y para mí al menos la única manera para evitar el amor de dinero es ser generoso. No conozco otra realidad, no conozco otra manera de evitar el amor de dinero. Si amas dinero, practiques la generosidad. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré, dice Dios. Y el versículo 6 concluye esa sección, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. No temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿A quién temes? No sé, tal vez en el momento de pensar, reflexionar en tu día, tener esa como conversación en tu mente, ¿quién es lo más grande en esa conversación? ¿Las personas de trabajo? ¿Las personas, tus vecinos? ¿A quién temes? ¿Cuál opinión es la opinión más importante para ti? ¿La opinión de tu jefe en el trabajo? ¿La opinión de un miembro de tu familia? ¿La opinión de un vecino? ¿O la opinión de Dios mismo? Debemos mantener la opinión de Dios más grande en nuestra vista, importante, central, y dejar de preocuparnos de parecer ridículos y tontos a los ojos de este mundo. Y por vivir de esta manera vamos a ser diferentes en el mundo. Como los receptores originales, necesitamos en el medio del odio, el rechazo y la persecución del mundo aferrarnos a Dios mismo y a su pueblo. Necesitamos correr juntos, acercándonos a Dios y al pueblo de Dios. Aplicación 1. Sean comprometidos al pueblo de Dios, lo que sea el costo. Aplicación 2. Sean comprometidos al Evangelio de Jesús, lo que sea el costo. Versículo 7 al 14. El versículo 7, el autor nos anima a mantenernos firmes en el Evangelio y firmes en seguir a los líderes que predican el Evangelio verdadero. Miren conmigo, versículo 7. Acuérdense de sus dirigentes que los comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida. Imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. No se dejen de llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. El mensaje sobre Jesús ha sido la principal preocupación de nuestro escritor desde el versículo 1 hasta el final. El evangelio verdadero es su tema, ¿cierto? Jesús, el gran sumo sacerdote que ahora está sentado con Dios. Ese plan es el plan de Dios para rescatar a la gente por su Hijo. Y la obra de Jesús ahora está terminada porque Jesús está reinando en el trono celestial para siempre. Este es el mensaje con el que el autor los ha animado a continuar, a perseverar hasta la meta. Y leí un resumen esta semana en mi preparación, que creo que es muy bueno en resumir a los versículos 9 al 14, que dice así. Y el escritor resume por qué los lectores deberían apegarse al Evangelio sobre Jesús. Y los insta a evitar el sincretismo. El sincretismo es como
juntar las cosas del cristianismo y tal vez un poquito, es como una receta, poner un poquito del cristianismo, un poquito de mis propios pensamientos, un poquito de algo más y hacer una receta nueva. El autor dice, no vamos a hacer eso. Queremos el evangelio puro. Insta a evitar el sincretismo, que significaría apegarse en su contexto a los rituales judíos. Y su racional es, versículo 9, es la gracia de Dios la que fortalece a su pueblo y no la comida ritual. Versículo 10, tenemos acceso directo a la presencia misma de Dios. Y el tercer punto, Jesús sufrió una gran desgracia al ser crucificado fuera de los muros de la ciudad. Y como sus hermanos, dice ese autor, debemos estar preparados para alinearnos con Él en esa desgracia, porque nuestro hogar no está aquí, en la tierra, sino en el mundo venidero. ¿Crees eso? ¿Realmente? El autor resume esa idea en versículo 14, pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Lo que vemos en estas instrucciones finales, estas exhortaciones finales de su palabra de exhortación, es cómo vivir de una manera centrada en el evangelio de Cristo, en lo cotidiano. No solo personalmente, sí personalmente, pero también además en la comunidad. Y para la alabanza y gloria de Cristo. Y es una manera muy contracultural. La sociedad dice en el contexto de capítulo 13, ¿cierto? Ama a ti mismo. ¿Y qué dice la Biblia? Ama a tu hermano. La sociedad dice, entrenerte a ti mismo. ¿Qué dice la Biblia? Practica la hospitalidad, pensar más en los demás. La sociedad dice, en la cárcel, olvida a los presos. La Biblia dice, acuérdate de Dios. La sociedad dice, no seas estricto con el matrimonio, no te preocupes tanto. La Biblia dice, honra el matrimonio. La sociedad dice, ama el dinero y no seas contento con lo que tienes. La Biblia dice lo contrario. Seas contento con lo que tienes. La sociedad dice, ayúdate a ti mismo. La Biblia dice, el Señor es mi ayudador. La sociedad dice, menosprecia a los líderes y los ancianos y hazte tu propio camino. La Biblia dice, acuérdate de ellos y imítalos. La sociedad dice, Jesús fue un hombre de su época. La Biblia dice, Jesús es el mismo hoy y para siempre. La sociedad dice, prueba lo nuevo y extraño. La Biblia dice, no sigas doctrinas diversas y extrañas. El autor está pidiendo que vivamos de una manera diferente al mundo que nos rodea. Y aunque tal vez vivamos en una sociedad cristiana, la sociedad no refleja el cristianismo. Y para lograr ese cambio en nuestra sociedad, no debemos solamente enseñar Hebreos 13, sino también Hebreos 1 al 12. Porque solamente aquellos que son miembros de ese reino inconmovible van a mostrar los valores de dicho reino. Siempre caminamos de una manera diferente al mundo que nos rodea. Por eso es importante que corramos juntos. Como un autor lo dice, ser cristiano no es solamente obtener acceso celestial, sino también desgracia terrenal. ¿Estamos dispuestos
a correr la carrera bajo estas condiciones? El autor dice, sean comprometidos al Evangelio de Jesús, lo que sea el costo. Y el versículo 15 y 17 resumen estas ideas centrales. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesen su nombre. Y los sacrificios que ofrecemos nosotros son diferentes a los sacrificios en el Antiguo Pacto. Sabemos eso desde Hebreos 1 al 12. En ese contexto, ¿cuáles son los sacrificios? La confesión de su nombre. Ante cualquier amenaza o persecución, sigamos confesando a Cristo. Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo el único camino al cielo. Que sigamos ofreciendo continuamente a Dios esta confesión de nuestros labios, de su nombre. El servicio a Dios no se encuentra en el tabernáculo terrenal, en un templo, sino en la vida cotidiana, en la vida diaria. En la adoración a Dios, en cuidar a los demás. Hebreos 13:16 dice, no se olviden de hacer el bien, de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. El lenguaje de sacrificio entra en el discurso ahora. Confesión de Jesús y la práctica de compartir con los que tienen. Nuestra adoración y alabanza es muy práctica, aún, tal vez tengo que decir, aún cotidiana. El autor quiere que seamos comprometidos al pueblo de Dios, sea lo que sea el costo, y que seamos comprometidos al Evangelio, sea lo que sea el costo. Y ambas de estas ideas coinciden en la idea de obedecer, seguir y honrar a los líderes que son comprometidos al pueblo de Dios y el Evangelio, sea lo que sea el costo. Versículo 17. Obedezcan a sus dirigentes y sométense a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Y creo que ese es probablemente el versículo favorito de todos los pastores, todos los líderes en el mundo. Y somos menos fanáticos de los versículos que dicen ser humildes y toda la cruz, niega a ti mismo. Pero ese versículo es cierto. Y los líderes se mencionan 3 veces en este capítulo. Y a pesar de que cada creyente tiene acceso directo a Dios y el lugar santísimo, la comunidad del Nuevo Pacto todavía necesita líderes provistos por Dios para cuidar al pueblo. Y decir eso no es negar la responsabilidad mutua de cada persona aquí, cada miembro, en el cuidado y el ministerio personal dentro de esa comunidad. Sin embargo, los líderes tienen la responsabilidad especial de hablar la palabra de Dios, de ser un buen ejemplo de la vida y de la fe, y de cuidar a la comunidad cristiana, buscar los intereses de la comunidad, negarse a sí mismo en el liderazgo. Deberíamos dar gracias a Dios por los líderes que Dios nos ha dado, que nos ha enseñado. Y tal vez puedes pensar en tu mente ahora, una gran cantidad de líderes desde tu juventud hasta ahora. Personas que Dios ha provisto para enseñarte bien, para ser un buen ejemplo de qué significa correr hasta la meta con este compromiso al Evangelio. Deberíamos dar gracias a Dios por estos líderes que nos han enseñado y deberíamos seguir escuchando y honrando a nuestros líderes fieles, obedeciendo su sana enseñanza, haciendo que su servicio hacia nosotros sea muy agradable.
Aplicación 3. Seamos agradecidos y adoremos, aceptablemente. Y el autor quiere terminar, y con eso voy a terminar también. Y el autor termina orando y dando gracias a Dios en una forma. Esa palabra doxología significa hablar palabras de adoración hacia Dios. Y que esta palabra de exhortación breve en Hebreos, que tenga este impacto en nuestra comunidad, que seamos comprometidos al pueblo de Dios, sea lo que sea el costo. Y que seamos comprometidos al Evangelio, sea lo que sea el costo. Y que seamos agradecidos y adoremos aceptablemente. Entonces terminamos el sermón de hoy, esta serie de sermones, en el mismo lugar que el autor mismo termina. Con doxología, adoración y alabanza a Dios. Entonces quiero terminar con estas palabras de Hebreos 13, versículo 20 al 21, que dice así: el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén.